Ella.
Muy bien, queridos hermanos. Oye, me entero voy a pedir cordial bienvenida. Ya voy a ir a todos ahora y me una vez más reunido en el salón del reino, porque todos ya me deje va a pedir adoración, no merece va. Haya ñomo kene. Ya mañana punos aguaña en reunión con este día arapewa, y ya recojáis allí por costumbre, por mo kene que todos enseñan ñembo ha, ya se cañan de por ahí 138. Ahora cuál por título ñamomba ekena umi y yedaba pe. Basado en Proverbios 16:31. Ya pura herire, neñembo eta Jehová. Ñembo de Jehová. Glorioso Padre bendito, humildemente en de por ñembo ya. Lo agradecé, y que a tus abuelos le coco privilegio, o pa cuevo codía por inte regalaba orevero, y me oco a perro unido en deroga, pica tus abuelas propuras e indevero, momba eguazú. Jaro preparaba oremente ore corazón y que tus abuelas lo recibí pe enseñanza por inte preparaba oreve, co semana pe. Lo agradecé que a tus obreros esa hermano cuera pe abeico ape. Seguramente este desafío afrontado durante el día, o pesar ya poco esfuerzo, o es amaco ape, a pesar de no creer, año dive para adorar, ahora aprenden de Jehová. Gracias Padre Santo con el privilegio de me breve, a alimento espiritual los recibí tabarco este día. Rollore por favor Padre Santo, tú ni santifica penera por ahí te, a tu un reino con el tema ya pues vais a andar en bipotaco mundo tu y se acuere. Rollore a vein Espíritu Santo, hoy vamos a reunión pe orendive, hay putimos a vais a cada uno de los aparte pe a veico este día, y que todos vais a pe ya ori putimos no entender por ahí jamás peneñe es a muy varios y se estaba con este día. Había hermano cuera y llegaba, era ñemboe, getamba ella tuvo asá, los achaques de la vejez, getamba ella tuvo afrontaba, sin embargo, y fiel, hambora y jupo seguí, o me embaité, debe pe y servicio. Pe.
Que bendeciguen a cada uno, pe, por favor. Los ya se corrieron de pope, a Cristo Jesús era, pero agradecen de opamba ere. A ti perdón, lo lloré a vei, mimba ero ya buguare. Cristo Jesús era, pero en debe. Amén, Jehová. Muy bien. Y en la reunión coste de agua, peñas de San Yota, segunda Samuel, capítulo 18 y 19. Ha Umiaputepe ya destacata algunos ejemplos bíblicos, como por ejemplo Barzilai. Ya se tamba epa, ñanembo cocuimba de 80 años y putibón a rey David. Pe. Ya se tamba cualidad, pues eso cava cueja hamba eishapa upeupe cualidad importante ñandebe guanaco tiempo. Pe. Hamba eishapa upe cualidad ñane putibón taña y me ponas a ahora en donde pe abei. Upei catuta, ya se sabe pe oroku ipe, va eisa pai de provecho ñan debe me figó este ejemplo. Catuta cada una veilla participa, aña responde cuaco por andú. Upri ñañe pupe, ñan voy por una vez a guame, ya se estaba pe primera conversación, han paisa pe catu, que hay por upe introducción, ñan de discurso, ñan de predicación pe. Upri ñan duta peti discurso de 5 minutos, era ñaña, que la ñamoy, mi meta, y catuta vaya jupute. Peaco discurso peñan de deleita tañan de hermano Juani. Aupreya y cristiano teisha, ya ella está, va en meta pecatuña muy otro año de servicio peona. Ya yapo, y ande precursorado. Y catuta paña muy coaco meta. Bueno, ya prestaquen atención coaco parte PAB. Así que bueno, ni por 1000 años de San yo entonces, el ejemplo peña ni acuanguete. Y conocido para PM coaco expresión. Maenápico, ajata lo molestaré. Pero eso ya expresaba que tenía que invadir y daba. Y además hago sanguete. Ahora como hago 80 años. Japeiso ya expresaba de rey David, pero porque rey David ofreció su pepe tiene privilegio y pone interés y va a cubrir. Tiene privilegio, tiene oportunidad y yo ya va. Pero bueno, antes que ya continúa, ya está más para que cuimba hamba ere por responder a cuerpo rey pepeisha. Y además hago esa y curi maenápico ajataro molestaré. Bueno, kako kuimba iba kue paningo Barcilai, petinga la adita, hoy koe kue rogelimbe. Kako kuimba y rico va kue plata jeta. Ha, da ahí plata jeta sino que imba para interés iba kue. Rey David y servo cuerandi ojoron ware mana impe o cañubio jobo Absalón, porque Absalón ni era usurpar la trono, o perseguir su lugar yo capaz y tú, pues rey ungido de Jehová. Entonces David se disparado jobo o cañe o cruzape río Jordán jauajema anaimpe. Obviamente o disparar solamente con lo opuesto y gente cuerandi. Luego era hay no llemo tiempo provisiones ni invadedoras a Hawái se tapere. Así que hoy cote México y cosas básicas, por ejemplo. Jaupepo apareció Barcilai, junto con dos Cuimbaebe, o socorres a David. La relatos de Socañán debe de que huelas a su que tu paja o paisa o alimento y coten, hay catos a maíza, obre cojo un mío a David, hay gente cuera. Así que ya esa cuaimba para interés, güey, David. No solamente imba pona Barcilai, sino que Oshaucabe y Aguasuja. Porque ya esa güey, Absalón, ni esa pirimo ahí, o yucas hoy menae persona pe hoy putimova rey David pe así que agua sube pues o eso lealtad hay ponajada David dive hoy cote me ya ve bueno cuando opama la persecución ya vas a pama Absalón oye yucama le prohibimos la problemas a David hoy me he preparado y que toma ella o volver a Jerusalén pues o asumir la y puesto como rey Jau Pepe o aparece llegue en escena Barcilai. La relato es de que Oweji Hawe Rogelingui, Peco Hawi, ojo o escolta o acompañar a Rey David, Río Jordán, Pebe o Cruzata Jape. Jau Pepe es la propuesta. Rey David o invitar a su pe, Coyas eleva con a segunda Samuel, se me ilumina por favor. Segunda Samuel capítulo 19, versículo 32 y 33. Pepe David y Barcilai lo siguiente. Y pesa Barcilai y Yedama Curi, porque 80 años. Ahí plata está, ha oguera java cue tembi upe reipe, o ino guare mana impe. Upe vare pe rey y supe.
Ya nacen dive Jerusalén, pe. Aseguran debe, no faltamos ahí han debe, va ebe. Así que qué privilegio, yepa. Ya se tiene oportunidad, yo ya me Barcilai, pe, rey David. Hape David ya por como momba estrei o pamba o ya po después ese hape Barcilai, pe tiempo y tu ueteba, pe. Así que, o me eso oportunidad. Hoy mira, hay persona común, dope. Ni nas esa pirimo, hay ni no dudamos, hay dos veces, aceptas jamás semejante privilegio. Ayepa. Así que, Baeo responde, Barcilai, coaco invitación, pe. O aceptata pa, o rechazata pa coaco invitación. Bueno, ya esa coaco relato, pe. Barcilai, por tiene oportunidad y pone intereiva, genon de pehuana. Ayepa. Pero, ya esa huella, pues tiene gran honor curi, kwa Barcilai pehuana. Y captutaba o aprovecha paite. A David, inva por intereirupi, y te agradecido el Pamba de Barcilai ya puedo ese ofrecer su pecuaco invitación. Porque ya esas huellas este treimba epe, hoy putimo supe. Ha, daiku Barcilai y cotemeba David, o mengovia supe mi favor, porque Barcilai y rico, y plata estaba de Así que seguramente la que David hoy potaba pues hay que Barcilai o formar parte de la corte real. Por eso esta cualidad y ponaba. Así que Peisa Barcilai tu seitario y putimo takuri David porque Barcilai iñanandu. Por esta cualidad y ponaba a mi consejo, a sugerencia me estaba perreipe, tu ya y de provecho está super curi. Así que cualquier oportunidad tiene gran privilegio que hizo porque ahora contaba gran prestigio, tiene honor tu Ishaba, que contaba su rey amigo. Así que mira de persona y que tú curis ahí, no tiene oportunidad de poner te iba. Ayepa. Bueno, pero en Baeo responde a Barcilai perreipe. Ya le mina upeba 2 Samuel capítulo 19, versículo 34 a 35, Juan. Estamba esa puede responder Barcilai. Hamba epa oje shauka upeba pei personalidad pei cualidad. Hey peisa. Pero Barcilai hei supe. Sengo ya se tu llama. Hamba kuma será pena. Manapico ha beta Jerusalén pe. Sengo 80 años marecoja anda pillada y mamba epa y pona hamba epa y bai. Ni peja u anda hebe y masebe. Ha nandu ponaiwi. Ni umi ni se ni da disfruta y mi músico o pura hey ya ve. Manapico a jatar molestaré. Así que Pepe ya topa, y no muere su pia per respuesta. Para ver si la indo acepta con invitación. ¿Será para ver si la indo hipotainte de responsabilidad? Oico tranquilo ponacente. Bueno, ya será moco a versículo, ya esa yo y unos cuantas razón va erepa no aceptar y privilegio. Umia putepe y na pilla veis mamba epa y ponajan va epa y va ahí. Ahí se paupeba de que no le cogía capacidad de reconocer un programa o iba. No, na haneri. Simplemente ahí seja es de que o reconoce un imba en que tu veima o yapo y lledarupi. Porque sin duda está en experiencias ahí ñarandú. Jaco decisiones tomadas de cuando eso justamente upeba. Modestia y humildad. Así que, aunque yapo estamba el rey David favorpe, está y putimo supe, o reconoces a limitaciones ore ko ako anga ije da marupi ne tu ai mahoya pues estamba aupe pareja endo hejai pe posibilidad ore ko de disfrutar de prominencia o impedir supe o evaluar con realidad la situación ko anga upe pareja y David pe horas antes a gente pe kuimba e imita beba pe kimampe posiblemente itaira que toma esa ir que tu de provecho de supe así que peisa ya esa va esa pa o eso que hayan debe tener ejemplo y ponaba. Pero bueno, va elección para hayan debe Barcilai ejemplo. Bueno, ñandea veñane humilde vana, haña reconoce un mimba ende catuiba ya yapo. A la modestia es justamente upeba. La capacidad de reconocer mo pe pai catuña de ñanguaje, haya recoja límite. Anda ñandeba le beba otro wi. Ña reconoce vana con amba. A niña pensa, na importante y jatena ñandeba le beja otro wi. Abei importante trei cuaco cualidad que toma ella Jehová ñan de güero jore.
A ver que tú ya está acá dos cosas, para si le ejemplo. Por un lado, ya esa cuave de que da ya rechazar Ivana, mi privilegio, ni me bañan debe, Jehová servicio, pe, ya y cosewi tranquilo, ande. Ni me voy cómodo en el lugar, pe. Sino más bien, ya seguí, van allá, ya esforzar, ya más mi privilegio, mi responsabilidad, Jehová servicio, pe. Aunque ya pensaba a veces de que ni me ha capacitado, ni me a la altura, ya pues vamos a popen bae. Ya confiáramos Jehová, Jehová ya ne puti contaña cumplir jamás, mía mi responsabilidad. Así que por ahí te di, ya ye esforzar, yo putivo, mi privilegio. Y por otro lado, ya reconoce, van a un mimba, y catu vaya ya po, anda y catu veima vaya ya po. Ya le coja el límite. Anija vaya ya sobrecarga de responsabilidad, a pesar ya yo, y ya descuida otras responsabilidades bíblicas importantes, va a ver. Como por ejemplo, el cuidado y la atención a la familia. Que doña pensaba que tiene hermano, va a apoyar yo, puiba congregación, pues estás en Viapo, ay, que tú, oye, me ves su responsabilidad, ay, no, de que tú más se pega ya, po. Hoy por hoy va ahí, hoy por nada. Porque ahora aceptar que tiene responsabilidad, ¿ves? Y que tú descuida en oración en familia, o mi tiempo o dedicado a familia, pues de que tú yo cumplir por parte. Así que es importante, ya de modesto, ya no humildes, allá, de que tú más se pega ya, po. Y que tú ya, po, otro hermano, oye, capacita cuá, veí, oye, me da super la oportunidad, oye, vamos a mi función ahí. Upare no yandu va a ir en hermano, de que tú iramos cumplir, petimba, ponoco descuida otras cosas, o como por ejemplo, y familia. Upare si te hermano, ya sé que siempre ñane humilde, ñane modesto, ñane reconoce, muy y que tú vaya ya po, ande que tú vaya ya po. Ani llegó ña pensar y treíña entre gente, aña compara otro, ñañe ahora siempre ñame Jehová pe y pona beba. Peisa ñane humilde, ñane modesto, éramos Jehová, ñande güeros ahorita. Cuando ya hasta la siguiente parte de la reunión, ya esto mi orocuí o iba a la Biblia. Así que me entero de va, tú participas en Wise. Juan semana ya huerecoña que sabe yo Juan. Segunda de Samuel, capítulo 18 a 19. Pau LC Ñandebe, segunda de Samuel, capítulo 19, versículos 24 al 30. Pau LC, un lector. Familia Moreira. Saúl, nieto, Mefiboset, ojo a veíos un haitín a David, rey onsen vive Jerusalén, Mefiboset, no pensáis y yeje. Oje ya ocacpa y barba, doye pujeibei, ha doyo heibei ni iyao. Peisha ha hoy cope rey o huye upebe. Pu agua pupe. Mefiboset o un ajebo Jerusalén, rey rendape, rey he isupe. Va ere picondere joira esen dive. Mefiboset hei. Serubisha. Derei kwa haisha sendai katui aguatapona. Upevare ayerure oye prepara hawa shebe serimba burro. Y katu hawaisha hanenive. Pero se siervo tu seitereise motawe. Haha eo nerendape oñe eva y pasereje. Pero se aikwa serubisha de nearandu ha petei ángel y yarandu haisha. Upevare ayaponte pe repensaba hoy poraja. De reipotaitereiningo ikatuta kuri re jundi paite se familia pe. Pero upevarangüende re permití sebe de siervo pe ayu aguapu umi otrondi de mesape ha akarunendive. Upeisano. Va épico se a reclamatan debe va ebe. Pero pe rey he isupe anivente ma eremba ebe. Sea decidí mande hasiva pe ñemboya ovana hape ibure. Upemaro Mefiboset he ipe reipe. Serubisha
Toputa bante sivape guanape ubu. Porque se abu ama deire yuye jawere derogape. Gracias, Mante, hermano Gustavo. Naporandu jae. Vaya pa y de provecho ñandebe me bifoset ejemplo. Jesús. Sí, bueno, interesante porque no se concentró en la injusticia, porque a veces cuando algo nos pasa nos concentramos en el mal que se nos hizo. Acá él se concentró en lo bueno que David había hecho antes por él, lo consideraba una persona que tenía que respetar y humildemente, no fue una persona resentida, sino que aceptó que realmente una equivocación la puede tener cualquiera. Humberto. Upeichaiteja de hecho pea y betiñandembo eva ñandebe de que ya pita llave resentido betín situación o yareco betín problema algún ñan hermano di hana ña solucionar en su momento o ña solucionarie haya pita ñandepui aro upeñan de afectar a tu este con el tiempo. Moco y porando. Vaya guauro cuipa retupan de lectura pe nemputuoa recua abeja guagio vape y de provecho de predicación pe tera ambue baepe. Hermana Irene. Sí, el ejemplo que nos deja Mefibose, ¿no? Que no permitió que el error o la injusticia que cometió David le amargara la vida, sino que él siguió sirviendo fielmente a David. Entonces, este ejemplo me enseña que los errores ajenos no nos tienen que amargar o desanimar, o peor aún, hacernos tropezar, sino que, por el contrario, yo tengo que centrarme en las buenas cualidades que tienen los demás y eso me va a permitir seguir sirviendo fielmente a Jehová. Fernando. Y se encuentra Peteyoro Curí en el versículo 37 a 38 de Segunda de Samuel, el capítulo 19, porque allí menciona que Barzillai, ya con la edad, como estábamos viendo, fue un hombre que demostró esta modestia, ¿no? De lo que estábamos mencionando, que estábamos hablando, pero nada menos que el rey lo estaba invitando a convivir con él en el palacio. Realmente era una posición muy encumbrada que él estaba dejando de lado, ¿verdad? Pero no solamente él demuestra modestia, sino que a su vez agrega una ayuda, porque él le dice que observe al hijo de él, probablemente era el hijo del Kingham, que menciona la Biblia, ¿no? Entonces estaba no solamente demostrando que él no podía por su edad, sino que ahora también estaba ofreciendo ayuda. Evidentemente era un hombre que conocía a su familia, quería seguir contribuyendo para la ayuda del rey, y obviamente estaba ayudando al propósito de Jehová, ¿verdad? Y es así porque en el versículo 38 el rey dice que realmente lo iba a aceptar y que iba a hacer con él lo que le había dicho que iba a hacer, ¿verdad? Así que esto nos muestra un claro ejemplo de alguien con modestia, pero a su vez, siempre, a pesar de la edad, fue un hombre que trabajó para Jehová. Como en la congregación también, ¿no? Cuántas personas de la edad no limita cuando uno quiere ayudar a Jehová o hacer cosas por Jehová. Hermana Sandra. Bueno, llegó está 2 Samuel 18, 24 al 26, donde nos muestra, como saca por ahí, que Imaguaré, Umi Centinela, o colaborar con los porteros de la ciudad. Juntos, o Ñangarecó, proteger la ciudad, asegurándose que las puertas estuvieran cerradas cuando se acercaba un enemigo. Ahora, nuestra conciencia educada por la Biblia puede actuar como un centinela. ¿Vaerepa? Bueno, dándonos la voz de alarma cuando Satanás intenta o atacar ñane corazón, es decir, cuando intenta influir en nuestro ñane pensamiento o ñañanduba, motivos, tera deseo. Vemos que nuestra conciencia puede servir de centinela y lo importante tereí que le hagamos caso cuando nos advierta que andamos errando y debemos prestarle atención, por decirlo así, para no darle lugar al diablo y cerrarle la puerta a Satanás.
Diana, Infran. Sí, capítulo 19, 1 a 8. Hoy socañan de razonamiento, año y teo ya puedo cuejoat. Hoy putuvo curi David, o sea, umimba eoajo iba, pues superamos en triste seitere iba, pues. A pesar o seguir por allí, hangua como rey Jehová, onja, enoja, ya subí. Peba shembo, que ya haya ve, pete momento y ya tu uva, Jehová y pota ya seguí, jape. Haya, ya podas en mi pota. Porque hoy me la emba, con anga, ñandembo hasta suba. Jehová solucionata, japo, vive, ja, nina, ñandemano, abeita más ese. Upage. Hermana Ana. Capítulo 18, el versículo 31, viveo mombe ubeteni kusita o jawon mombe udavibe, o manon baitema o mi rebelde va. Ajá, o pea putepe moita ira. Entonces David y yo peja mopico y me, o manon baitema la umin de contra peoña cuentero. Pero eupeo jocue en el versículo 33, ojo topa, o pensar la ita ira. Y rebelde no llepeja de irigina, tomando un va porque rebelde y cuay no un gasto llegue la ita gramio mano a subir la guerra jape. Jaupecha veñan deco anga naña moire añane contra añan de la pichacuera contra petraña congregación contra ni umiña aprendeba y naña aprendeban a Jehová o página ni ya ejina pe hermano ñanen pecha. No, entonces pea o se caponañan debe. Ya decoramos en cuenta con enseñanza, o iba la Biblia ve y catuta veían humildemente ya pola iba Jehová mediante lo que lleva a la delantera. Upage. Último comentario. Fabián. Los primeros versículos del capítulo 19, ya se acuerda de que el rey David hace desconsoladamente por Absalón, una persona que si fuera por él los mataba a todos. Y Joab entra y le dice, ahora está demostrando que nosotros no valemos nada para vos. Si Absalón estaba vivo y nosotros estábamos muertos, vos ibas a estar contento. Así que dejá de llorar y salí a consolar o animar a los demás, les dijo. Os cañan de algo importante, que David a veces, como en ocasiones anteriores, como en el caso de Amnón que violó a Tamar, no quiso actuar como correspondía, se dejó llevar por los sentimientos. Entonces es importante ya en cuenta, ni a controlar la mañana de corazón por no hay traicionar, en el momento que hace falta actuar correctamente, no dejarnos llevar por los sentimientos y podemos estar haciendo mal a los demás. Y importante ya pensar por ambas epas. Como dice Eclesiastes, hay tiempo para cada cosa, tiempo para los sentimientos y tiempo para pensar fríamente las cosas con la cabeza para actuar sabiamente. Gracias, Mante, de comentario y por ahora. Muy bien, y por hoy te pene comentario cuera, hermano cuera. Gracias, Marco Abeico a compartir. Juan Añas anduta la lectura bíblica de 2 Samuel, capítulos 19, versículos 31 al 43. Y ya puse acá mi que naco a correlator, y en el hermano Jorge Flores o Mañata Ñandeve. Barzillai pe galadita o ukuri lo lingüe o moirú jagua pe reipe. Jae o moirú David pe río Jordán pb. Barzillai se dama juri oreco 80 años. Jae plata gitaja o huera jabaicue tembiú pe reipe o iro guare majanaimpe. Upe vale pe rey jeishupe. Ajana Shendive Jerusalempe, aseguran debe do falto moija, debe baebe. Pero Barzillai Jeishupe. Sengola se tu llama, ja btma se la pera. Maera picó a Javeta Jerusalempe. Shengo 80 años ma areco, ja daipirabaima baepa y pora ja baepa y baí. Ni pe jauba da jebaima sheve
ja najendu por ahí, se ni da disfrutai mi músico por ahí ya ve. Maera picó por ahí, jata do molestar ahí. Se ya hablama y catu jaguere, ayunen libre co Jordán bebé. Nate cotebe baima, de Japón baebe, se re jejape. Ya ovale mango la remeba cheve. Ejellante na cheve tajayel se vayepe. Paisai katuta amano upe ja añoñotu. Seru ja sepultura y quede. Guapeoi de siervo Pinham. Jaeto jonen libe ja toyapón de repotaba. Upemaro perrejei. Hoy porá, Pinham o jota sendibe. Jae sepultura de repota jaisa. Se ayapota oimeraembae de repotaba. Upemaro enteroe. Mi gente ja perrey o cruzar pe Jordán. Perrey oye despedí Barsilaiwi o jetu supe ja hei supe o potaja o sepora entero mbae o ya potaba. Upei Barsilai ojo de jogape. Perrey o cruzar guare perrio ojo jagua gilgalte. Quinjan ojo abei gendibe. Entero muy gente judawa ja ummi Israelwa, alamita omoiru, abei perrei peo cruza jagua perrillo. Upeo mi otro cumbae Israelwa, onyemboya perrei rendape jajei supe. Umi cumbae judawa, do areavisai, ba ebe ja ojo ne rendape, ja nemoidun debe. Ne familia jande soldado cuera pe cruza jagua pe Jordán. Baere picón de iri baebe orebe, jaumicum bae judawa o CGI. Perre ningo ore pariente auete gina. Baere picó pe la pendejo oju. Pe picó pe mo a jae ome jawe orebe algo. Ore ningondoro ya probre shai pe reire. Umicumbae rayua, hei umicumbae judape, perdón. Oreningo reoi 10 tribus ja upevare, lo recobe derecho, lo iputugó jagua perraipe. Paere picope e paisa orenboike, orero jova irá curi primero ite, perrai rendapeja lo hueru supe. Pero umicumbae judagua, o gana umicumbae y raiguape upe discusión. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por la lectura y por la interés. En Vapona Curi lección 2P, o su cajape, en ereñe mongetana mowaishan de la pishandi. Japeo he hice de que andas así, van a entender a Wauminba ereba, reñe ella ve, ha rele ella ve. Petei recuadros, su caja peñan de folleto maestro, PGI. El ella ve la Biblia, tiene petei publicación, en ella ahora, reentende ponai que tu amaisha, rele sirripe. Harele ella ve petei personas iba de cue, porque en este caso la lectura estaba cargada de personajes que estaban interactuando, y en esa ocamba eisapa o niñandura epe persona, pero anir exagera y tregue. Es decir, tratar de comprender los sentimientos y expresarlo a la hora de leerlos, ¿no? Sin exagerar mucho. Pero peña importante que toma esa es vida la lectura. Añi ponata ve y pesa ya entero beteca tú todo disfrutar por ave. Ahí por interior la rella por la ya Jorge. Y gusto y treñas en dúas, aparte de esa voz gruesa, potente de narración. Muchísimas gracias, excelente. Cuando ya sata a la siguiente parte de la reunión, ñambo epona bejanwa. Cuaco parte pe, ya está primeramente pete en video, o eso cabañan debe, la presentación de la primera conversación. Ya pues a caminas ese, ñambo va a estar algunas preguntas. Este día en Goroño Mongueta, la gente en
Maera apañande yara ñande apova ikue. Mba'e pandere pensa. Chévere guaraña de ñeña putivo hawáña ne problema llave. Bueno, pepilla colaborando, iñan debe. Mba'e paerene peoga yara inon debe. Shendaro bien de yara existija. Tiene objeción. Mba'e catuña responde su ya seguís a la conversación. Oña convences a la persona de que de lo contrario, yep. Humberto. Pepi preguntas esta vez y catueñan de descolocaja, lleva. Pero catuñan de ñañe pinu ña indagaja ya eso en de pau pensar peisa, va para la idea. Jaupe veo me tañan de pie justamente ya se dio la conversación. Eso, exactamente. Pues yo le cuento más pequeña herramienta ya de Pope. El origen del por qué do güero viay. De ahí partimos, vamos a seguir para acá o para allá. Va para allá pota. Excelente, muchas gracias Humberto. Ya seguida. Oye, cuae pensamos a huevo y cotemare. Jaro entende, porque con ángaru piñan bojoba y boí está problema. Pero la Biblia fue shauka ponañan de veñan de yarando hipotai a huella y copeisha. ¿En serio? Sí. Emañaminan ba epa iñan debe la Biblia, Génesis 1:28 pe. Miriam, el eminan debe primera parte. Sí. Coape hei, ñande yara o bendecía ve supecuera hei. Pene familiare táquena, hape ñembojeta jetave, hape muenujeko uvu, hape ipuru. Gracias. Según co versículo, ¿va epa ñande yara hipotaba e cuello apo Adán ha Eva? Ja, hoy potai familia etaja muenejeko. Upeixeite. Ñande yara hipotá curi Adán hay familia cuera, ombotu Ishabe pe jardín de Edén oikohajikuai. Ha oya poco uvu completo y te huipetei paraíso. Pero ñambyasýra mojepe, ndoikói curi upéva, sino otra cosa ite. Ikatúpa ja'e upéicha no ñecumplimos ha upéva, ikatu anga otro rojúvape ñañe'ẽ upévare. Sí, pojarota. Muy bien, cuando tengan otro por ahí de publicación o iba pequita enseñanza, pepa, y Cature ofrece persona, pe. Teniendo en cuenta la conversación, el resultado. Va de publicación, estoy por une. A ver. ¿Qué les parece? ¿Ani? A ver, por favor. Esta ya huerecola aquí de enseñanza, pero ya ofrecebana. Pero ñande ya recordamos ñande acá me ya prepara cejas en el estudio nada, ya directamente ya saben ñande el libro plajú y ponéis ella ñambo es un ambo que mija o peyon ya ni por. Muy bien, excelente, muy buena opción, porque completo y didáctico. Muy bien, excelente. Y por ahí te dice mano cuera en el comentario. Así que ya ahí me ha preparado y que ya seguí con la predicación comesgua. Pero, ¿con qué estamos siguiendo? Si bien tenemos en cuenta la conversación, ¿qué hacemos mañana? ¿Sí, Gladys? Sí, ya huele coña la invitación de asamblea Arejewa. Eso, excelente. Pero si la persona muestra interés, tú ya seguís en moneta. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Cuando ya hasta la primera conversación, vea mi cargo y mi hermana Ani Maldonado, en realidad qué bárbaro. Menos mal a quedar con Alzheimer. Lorena y Ani Maldonado. Baisha panecoemi, a Shaima pojajina, pero Shesa intenta mombeusen de peti noticia y ponaba. Coan arupiñas ñajendu umi noticia iba ibante.
Upevare ya yacen debe peti noticia y ponaba. Debo ir a lleve la Jeremia Poitereína porque hay meses lugar de trabajo, pero van de pensar, un mío y coba iba y te bañan de hoy me nebo hija eñan de destino va. Erecono 2 minutos. Vamos a usar deben va epa e iñan de yara iñeru pibe la Biblia. Bueno, 2 minutitos sí. Primero itepe libro que era Génesis capítulo 1 versículo 28. Upepe un bojoa y tañan deben va propósito paureco o japono guare uy por afuera peñan de yara. Upepe moipe primer matrimonio Adán ja Eva petein paraíso y pone itereidabe. Hoy potaba de cueje sainja y cobe para siempre. Emañaminan va epaje y la Biblia. Ñande yara bendecía veí chupecuera jaje y pene familia de taque. Ha peñembo jeta jetabe pemuen jeco ubu. Ha pei puru pereco pende pogupe umi pira o iba marpe. Entero animal y manso ha paite animal o cobe uda peari. Y pone telas e iban de pepe, pero con angarubinda hay pecha. Upe shaite, pero ñande yara no cambié, hoy potallare con esperanza. Peba jae la noticia y ponaba, pero jae o se yo me sé umi o genduba o yapova iñe, hoy cojan para siempre con duda pear. Añete jabe, ni anduvo pecha de la oicota ma hoy, pero mama pico garantizada ñande ve con hoy ja. Y pone intereila en bojo bailaya, es lógico. Ayuchegubo vero visita, ñan bojo bailaya, Biblia rupibe, ñan de yaro cumplita, hay promesa, va epaere. Añete jaben a pensar los endubos inacuri, pero donde eres mishiminde, sapueite mibe, hay patan debe. Japecha sapueitepe, otro día hay caturos enduye. Excelente. No hay por otra cosa que toda ya. Y por ahí te diré en la introducción. Ya vas a samar la nervio. Ani te puede apu porque y usted te iré la aña en dólares predicalaya. Porque ya se aparece en cuenta y por una introducción interesante. Ahí pone porque antes quieres oír de observador eres esa cual en vía poja, así que se puede mindere supe. Enseguida me voy a introducir a compartir de noticias y ponaba. Hay gusto más porque la situación en eBay países y YouTube eres supe. Entonces, no hay problema, pensar va para la persona, si hay saco ape, porque per recuadro pues ahí en esa hora de pensar va para interesar, hay pues y no minen en duda, hay que en cuenta. Hay para integrar en va por allá porque había respetar a tiempo pues envía poja, a me ti noticia y ponaba. Excelente, muchísimas gracias Lorena. Vamos ya hasta la siguiente parte. Hay ya puse acá por mí que no hago discurso, sin importar ni de edad ni de circunstancia, entero de catuña me y meta, yepa. Upare ya puse acá por mí cuaco tema meta vayan de en hermano Juan Ignacio. Niña, aquí no llamo yo mi meta y catuta vaya juputi. Hago discusión de preparata para el siguiente. Metas. Ya acá ya ve PTI diccionario va significar pe palabra meta o aparece dos definiciones. P primero es fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Y a ella misma otra definición GI, lugar o punto en el que termina una carrera. Y a ella hay hermano cuera que esta veces a comparar peña vida espiritual PTI carreraro o ya pues ella PTI deportista o PTI corredor de maratón profesional. Y analizamos las iba PTI artículo informativo que va justamente en Bahía para Peñanderecobe, la Yarecoiro PTI. A Pemaña por mí las iba a copartes ahí se van Caihue Pendorecoiba metas ahí. Cuanga ñande pe ñan imagina papetei atleta o disparaba gina petei carreras a oñepuro y caihue no mañabei pe genondere o como decía este artículo desvitalizado allí panahaniri. Al contrario, nos lo imaginamos más vital que nunca. Oye, prepara por A
oñe entrenador y vaya PTI carrera. Upei ya veí, ñande hermano cuera, ñaí PTI carrera pe, hayayowa, mi atleta profesional pe, pero espiritual. Coanga, vae meta y catuña ñemoy ñande. Y alemina la que iba Proverbios 16, 3. Proverbios capítulo 16, versículo 3, hei. Emoí Jehová pope enteron baere yapoba. Ja enteron baere planeaba o se por atandebe. Y ayuré Jehová peñane putubo jaguá a ser realistas y ver lo que podemos hacer según nuestras circunstancias. Va en meta y catupa ñañemoí, por ejemplo, pe precursorado auxiliar o regular, betel o la construcción, ni aprende por otro idioma, co guaraní, por ejemplo, y a predicar por ajaguá. Pero baoy cota yarecómaro PTI meta handaicatú yahuputu. Ñañemañamina peta angare. Y es muy importante que nosotros tracemos una meta razonable que podamos cumplir. Allá ya petangare, PTI hermano, oñeja o por omboe por ave, jaupe ara estudia PTI va miñane publicación. Hayaikua por avera, ya putucero PTI meta, ñande, yayapo, vaera ñane parte. Ñande, ya dedicamaba, Jehoape, ya forza be, vaera, ñañe por aco plataforma wibe. Otra cosa, ñamboe por ave, vaera, un mi estudiante cuérape. Vaere, porque pensame, mera monbaella paicatúe lee por ave. Por omboe, jayapó por ave un min de discurso. Ja esta PTI bendición un min herendú aguara. Emoí la meta, estudiás a ese hijagua, cada consejo o me va, por ejemplo, pe folleto, ya lee, jañamboe por ave jagua. Estudia cada uno un mi lección, en ensayá por anderógape, hayapoya ve un min de discurso en jambaite, emoí en práctica un min bae, aprende baecue. Ella po upeya ebudabeta de jajaecuera vei. Jape predicación pe, mbae pañane putubota yahuputu jaguape meta. Upeara y catuya estudiape folleto ñamboe por ave jagua. Ja upei ñamoi umi meta ñane putubota yayapo jagua umin bae ña aprendeba. Ya topata veije esta sugerencia y por ahí tereiva. Ñane programa reunión jape guarame bailla payaiko haya predicaba era. Había un mi video ya yape un mi reunión entre semana guape. O yaucaban bailla pa y catuña mongueta la gente endi. Ya seguiramos con sugerencia ñan de valebeta predicación pe. Hañamboe por abeta un mi gente pe. Jaupeba catuete ñan en boda y tereita. Bailla pa y catu yahuputu pe meta. Supongamos, por ejemplo, que queremos tener una fe más sólida o más fuerte. Puede ser útil ver segmentos de JW Broadcasting que, por ejemplo, hable de los hermanos que mostraron una fe sobresaliente en situaciones complicadas y cómo hicieron y cómo los ayudó Jehová. O, por ejemplo, leer artículos en nuestras publicaciones que hablen de este tema. Luego podemos pensar de qué maneras podemos copiar su fe. Ya ella hawaii importante treilla con metas, principalmente espirituales. Bailla paikatu ya yure Jehoape, ñandero basaja wa upeya y catuta ya huputu haya cumpli. Upeya rupibe, ñanembareteta ya diparaja wa co carrera vida eterna pb. Antes que nada merece un pequeño aplauso, digo no. Muy bien, excelente, Juani. ¿Te animás a ir a presidencia? La verdad que nos pone muy contento ver tu progreso, la forma en que discursaste, los ademanes, cómo variaste el tono, el ritmo, el interactuar con el auditorio. Impecable. La verdad que nos pone contento ver el esfuerzo y la muy buena preparación y cómo todos nos beneficiamos también de los consejos prácticos para que cada uno podamos ponernos una meta, tanto en la predicación, en la enseñanza. Excelente, Juani. En la lección 20 decíamos, va a ser una buena conclusión, porque generalmente lo que más se recuerda es lo último que se dice. Eso es importante a la hora de dar un discurso, porque como se dan muchas ideas,
en pocas palabras al final resumir, ayuda a la persona a retener toda la información. Así que, y por ahí y Juani, muchísimas gracias por la excelente participación. Van allá hasta la siguiente parte de la reunión de Co-Cristiano Teilla. Upe van allá por ahí está primeramente, por ahí 81, precoba por título Precursor Cuera Arecobe, basado en Eclesiastés 11:6. Vaya meta paikatu re ñamoí, otro año de servicio peruana, Chayapó, ñande precursorado, a cargo de Mario Maldonado. Muy bien. 8 de julio, después viene agosto y septiembre, ¿no? ¿Qué empieza en septiembre para nosotros los testigos de Jehová? El nuevo año de servicio. Y qué lindo sería en este tiempo que queda, hasta septiembre que empieza el año de servicio, de ponernos metas que podamos alcanzar, ¿no? Como decía un poco el tema de Juan Ignacio, esas metas que podemos ponernos, pero en este caso podría ser en la predicación. ¿Cuál sería? La de ser precursor regular. ¿Y por qué decimos ponernos metas? Bueno, entre otras cosas, esto nos va a ayudar a aprovechar de la mejor manera nuestras energías y el tiempo que queda antes del fin de este sistema de cosas. En unas reuniones pasadas decíamos que quizás no podamos acelerar el tiempo hasta que llegue el tiempo del fin, ¿no? Pero quizás sí se nos va a pasar más rápido si nos dedicamos más de lleno al servicio a Jehová. Por eso una de las metas que podemos ponernos es la de ser precursores regulares, por ejemplo. Y bueno,
¿Cuándo podríamos analizar esto? Bueno, una de las metas, una de las propuestas que lo podemos analizar, dice en la adoración en familia. Recordamos que la adoración en familia la podemos hacer todos. Hermanos que están solos en la verdad, o quizás personas solteras, casadas, o que distintas familias, todos podemos hacer la adoración en familia, ¿no? Entonces sería bueno que en la adoración en familia podríamos poner, analizar, ¿no? Algunas metas que podríamos proponernos para el año de servicio que va a comenzar. Como dijimos, una de las metas que vamos a analizar en este momento es la del precursorado regular. Tenemos la guía de actividades, que entre los meses de julio y agosto van a haber muchas sugerencias, muchas ayudas para ver ciertas metas que nos podemos poner. Pero ¿qué es lo más importante antes de ponernos una meta? ¿A quién debemos buscar ayuda? A Jehová, a nuestro Creador, ¿verdad? Santiago 1.5 dice, por ejemplo, que si nos falta sabiduría, se la pidamos constantemente a Jehová. Y dice, la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Así que lo más importante, antes de comenzar a analizar si podemos, no podemos, buscar la ayuda de Jehová mediante una oración. Así que dijimos, la meta, ser precursor regular. Quizás a lo mejor todos en la familia no podrían ser precursores regulares, pero ¿qué tal si toda la familia ahora pone en práctica, se reúne y dice, este integrante, nuestro hijo, nuestra hija, o quizás la esposa, o quizás el cabeza de familia, podría ser precursor regular, ¿no? Ponerse todos de acuerdo cómo podemos ayudar para que este hermano, este participante de la familia pueda llegar a ser precursor regular, ¿no? Qué lindo sería ser precursor regular. Bueno, quizás uno dice, sí, pero precursor regular 70 horas, no llego, es muy poco mi informe, realmente no voy a llegar. Entonces, ¿qué se podría hacer? Una sugerencia dice, por ejemplo, bueno, ver cómo puede ayudar toda la familia para que este integrante de la familia pueda ser el precursorado regular. Pero mire también lo que dice el artículo. Dice, en la adoración en familia, ¿por qué no invitar a un hermano o a una hermana que hace el precursorado regular? En la congregación hay hermanos y hermanas que llevan décadas sirviendo a Jehová como precursores regulares. Entonces hablar con ellos, ver cómo pudieron vencer quizás las dificultades, cómo administran bien su tiempo para poder llegar a cumplir con las horas, ¿no? Seguramente va a ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces uno ya puede ir poniendo por escrito cómo puedo administrar mis horarios, cómo puedo llegar a cumplir este requisito que me pide Jehová de las 70 horas. Otra cosa, quizás no, hay hermanos y hay hermanas en la congregación que en su tiempo fueron precursores regulares. Por distintas circunstancias tuvieron que dejar este hermoso trabajo de la predicación como precursor regular. Quizás ahora su situación, sus circunstancias han cambiado. Y entonces ahora podría tomar nuevamente el precursorado regular. Póngalo bajo oración, hable con sus familiares, analícelo, y seguramente ahora podría tomar nuevamente el precursorado regular. Y bueno, si no podemos llegar al precursorado regular, veamos el auxiliar, ¿no? Quizás podría hacerlo por un tiempito, unos meses, podría entonces ahora predicar. Quizás diga, pero yo trabajo, el trabajo no me deja tiempo, como vamos a ver ahora en el video, o quizás los jóvenes, y yo voy a la escuela, y la verdad que no, entre la escuela, ir, volver, estudiar, no puedo. Pero mire, analícelo de otra manera, quizás antes era 50 horas, bueno, siguen siendo 50 horas, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, cuando nos visita el superintendente de servicio o para la conmemoración, podemos dedicar 30 horas. Quizás entonces 1 hora por día, o quizás a veces un día no, al otro día puede ser 2 horas, quizás podría completar para hacer el servicio, el precursorado auxiliar. Así que bueno, sería bueno buscar en el almanaque, fijarnos qué meses son más largos, tienen más fines de semana, o quizás que hay más feriados, que está la oportunidad para poder predicar. Tenemos muchas ventajas ahora. Antes quizás, cuando uno hacía el precursorado, tenía que perderse 1 hora, ir y volver en colectivo o en lo que sea, hasta llegar al lugar de predicación. Ahora ese tiempo que antes usaba para ir y venir en colectivo, lo puede aprovechar bien predicando. Ya que tenemos, mediante el Zoom, podemos llegar a las personas aprovechando mejor el tiempo, pudiendo dedicar más horas a Jehová. Así que, mire, vamos a ver el caso de una hermana
Como ella fue valiente en su precursorado, quizás tuvo que vencer muchas objeciones, muchas dificultades, pero vamos a ver la bendición de Jehová. Así que vamos a ver el video y luego vamos a responder algunas preguntitas. A terminar iré pe escuela o me predicaba penguara, shemondos y coya servijangua otra ciudad pe. Haupe ciudad pe y tu uve y cojangua, porque jepetere ibe o pamba e. Ayepe apukuri porque ndai cuaimba e chapañe manteneta. Pia e voy a topar pe teniko tu ia y cojangua. Daja iningola y por ahí iba, pero hoy tema. A conseguirse trabajona, pero la ganaba dos uputu se veañe mantenejangua. A veimo muretereía viajaba en Akuriamba a Pojangua. Upevare se cane ojare y cojan de catuvei mañe concentra ponache serviciore. Behuecatupe a gastar jabu mi ahorro arecoba cueva bambubeco ape. A tiempo rire mi sa y paitemos hoye jehui. Pecha jaui a topape te página ñecuave jape trabajo. Arajachu pecuera se solicitud, ja 1 hora y media jahuepe xeres no imagikuai. Ja ecuera hei lleve 2 veces a la semana ante ikatuhache momba apo. Pero hei lleve hikuai o paga ponata ha lleve guana u pone itreivo y upeva. A topar irepe trabajo, moco mi hermano ñemboya xerendape salompe, ja hei lleve o topa jahuepe te oga y cojangua. Co ciudad pe yetu uya topa jangua pe te lugar ye y cojangua. Upeixa no yepe, ko angare como petein lugar mishimiva, pero y pone itreiva. Ko angare ko paitema la icoteve miva. Upevare y catuma ñe concentra ponache servicios a pe congregaciones. Jehová y ko aponamba en baepa ñe icoteve. Haya yeroviáramos ese, ja es siempre ñan de bendecita. Jaimeru pi Jehová pope, ni mishiminda que huyei. Muy bien, excelente, muy lindo. Así que podemos preguntar cómo cuidó Jehová de la hermana Amán de Dinamarca, cómo la cuidó. Podríamos buscar la respuesta. Recordemos una hermana soltera que hizo el curso de evangelizadores, la asignaron a un país. Y ahora, a Elena, por favor. Ella fue muy valiente y la ayudó mucho. Exactamente, muy bien. Belén. Claro, como decía Elena, en realidad Jehová le allanó, le fue allanando el camino porque ella demostró que fue valiente, ¿no? Fue experimentando desafíos que en cada ciudad se le hacían bastante difíciles, ya sea conseguir alojamiento o buscar trabajo, y después pudo percibir por ella misma cómo la mano de Jehová estuvo sobre esta decisión que tomó de ser precursora. Exactamente, Pesaite. Fernando, ¿vos querías comentar? Sí, también se veía cómo mientras ella estaba en la actividad le llegan las noticias de ese nuevo trabajo, ¿verdad? Que le permitía menos horas, un mejor sueldo y seguir estando en la actividad. Así que ella demostró primero a Jehová por obras y bueno, la bendición de Jehová la alcanzó también. Exacto, excelente. Vemos cómo Jehová la ayudaba, cómo la protegía, estando sola, quizás en una ciudad que no conocía. ¿Y a quién utilizó también Jehová para ayudar a esta hermana? Ani. Y también en el Salón del Reino apareció algún hermano ofreciéndole casa porque ellos no tenían casa. Entonces ahí también seguramente que sintió la mano de Jehová porque ahí le ofrecieron para su lugar para vivir porque tenía un lugar muy chiquitito. Exactamente, muy bien, excelente. Así que vemos, ¿no?, cómo Jehová utiliza a nuestros hermanos para ayudar, para fortalecerlos anímicamente a estos hermanos que toman esa decisión de ampliar su servicio a Jehová. Así que, ¿qué nos enseña todo esto? Fabián. De que Jehová nunca nañandereyarismo hay. Siempre, cualquier sacrificio, esfuerzo ya pueda Jehová servicio peruana, Jehová nunca ando heyareiri.
No es como los patrones que les da lo mismo o no los valora, no los toma en cuenta. Jehová lo bendice el doble siempre. Oíta desafío, preocupaciones, sí, oíta siempre. Ni afrontato mía en el trayecto de querer darle más a Jehová. Pero ya Jesús de confianza a Jehová, Jehová siempre me tenían debe todo lo que necesitamos y cada ella ya disfrutas ya a pedir servicio. Exacto, excelente, muy bien, Fabián. Hermana Flores, Irene. Que Jehová sabe lo que necesitamos, así que tenemos que tener confianza, ¿no?, en que Él está viendo nuestra situación y su mano nunca es corta, ¿no?, para bendecir a sus siervos que hacen sacrificio, ¿no?, para servirle. Por eso, al debido tiempo, Jehová siempre va a responder las oraciones de sus siervos que están necesitando ayuda. Claro, exactamente, es así. Seguramente Jehová, si le hicimos la oración y está en nuestro corazón realmente la voluntad de hacer el precursorado para ayudar a los demás mediante la predicación, no para decir después, yo soy precursora, eso no sirve de nada. Vamos a ver la mano de Jehová, como decía la hermana Irene, si realmente está dentro de nuestro corazón de ampliar nuestro servicio, brindar lo mejor de nosotros a Jehová. Así que tengámoslo en cuenta. Volviendo al tema de la congregación, quizás mirando un poco así, vamos a ver hermanos solteros que son precursores regulares, hermanas solteras son precursoras regulares, hermanos casados que tienen que atender sus obligaciones familiares, proveer a los suyos, pueden hacer el precursorado regular. Hermanas casadas, quizás a veces el marido no está en la verdad, o si está en la verdad también, tienen hijos, pero también pueden tomar y pueden cumplir con el precursorado regular. Así que es una linda meta que nos podemos poner. Falta más de 1 mes y medio para que empiece el año de servicio. Vaya poniéndolo bajo oración, vaya buscando cómo puede hacerlo, como nos decía Juan, ponerse metas de hablar con otros hermanos, estudiar publicaciones, que vamos a ver cómo Jehová ayudó a muchísimas personas a ser precursores regulares. Así que vaya pensando, y vaya pensando en hablar con Irrito, el superintendente de servicios, así le expresa su deseo de ser precursor regular. Muchísimas gracias, Mario, Coacopárteres y Creí. Ya ne putiwantero esta peña examinada o en circunstancia. Ya esa hay catupaña y coacometa. Al final de año de servicio ya se están solicitud o recibían a hermano cura de servicio. Excelente. Cuando ya está a la última parte de la reunión, lección 11 del estudio del libro de congregación. ¿Va? ¿Es para ella poner de provecho Juan de la Biblia? Bueno, hermano Humberto, ahí a cargo. Este día entero vea ya esa pañamba puana, metas, tembia poja ya. Jaupeare y ponaitea ve colección coste día gua, iba ginañan debe, va para ya puana y de provecho Juan debe la Biblia. Jape beti meta y catuta coste ya esa gina añete jape va esa pa y catu entero veo añamba apo. Ha ñahenduma de ikuri coste día va esa pa añete jape y catu ñamoy ya ve peti meta ñañemombare tejata ya jupi tijawa peñan de meta. Pero un paisano oye, moquino entero beba, muy bienvenido, entero beba, por Zoom, ahí. Ya le con la oportunidad, Gina, ya esa Jonion Dibey. Le mina y de Ubaldo de introducción, por favor. Depa remoñe punusema peti proyecto tu shaba, pero repensar que tu eterija determinaja, y que tu es fácil vender. Hoy mene retantear ya po mishimi mija mewe katupe o peseite ve katu reñiñandu reñepunu tabo ve rele la Biblia o mene re hace muy pa y katu reñepunu colección pe ya chata unas cuantas cosas y sencillo va ne putemota va de disfrutar jamás elevo la Biblia. Ahuyo Aldo, upeisano,
Vaya hisata cuaco introducción he iba ñandebe hina. Catuña comenta. Inclusive vaya presenta ñandebe hina ape colección 11. Vaya presenta ñandebe. Waldo. Por ahí te leí o mojo chavo ñande beti proyecto porque antes lleva ya potó te proyecto hatusha y catuña pensáis que tu ujañan deben naña completar. Pero muy en el ejemplo de que catuja ya po mi simimi y catuja moisa ya esa y catuja había ya po jamás. Pesa veí la Biblia y catuya y tu uñan debe ya esa yo jamás. Pero ya por amo mi simimi ya hago ya disfrutada y pajape ya leo la Biblia. Exacto. Jape aveña un esa catañan de upeisha jina, vaisha pa tenondera, ñañemoita, meta, ya po jaua peaco tembiapo. Upe vares eipe porandu, párrafa 1 ñambo jovaita jina, ya yureta ubaldo pole jaguañandebe. Petit persona leva cada día la Biblia, tera Jehová ley, catueteo ataja se ponata, o pamba epe. Ñepununa, reñepunu jamás y cature lee unos cuantos minutos por día. A más que qua ponavere jovo, ñande yarañe redisfrutabeta relevo de Biblia. Ñambo jovai jaguala porandu, tenondera mapa moñeta ñande Salmos, capítulo 1, 1 al 3. 1 al 3. Gladys. Hey, Catoteo ape persona no seguir iba umi ñañaba consejo, doi coiba umi pecador aputepe. Ha no yehe aiba umi oñemojoriware ñande yarare. Ha eoja juetere ivo y Jehová ley. Ara hapujareo lee oyepy'amongetájese. Péchagua persona ojuguapeti yvyramata oñeñotývape arroyo ykére. Hi'áva itiempoitépe ha siempre hogue verde asýva. Ha opa mba'e ojapóva osẽporã chupe. Auye Gladys, jalaporandu, coaco párrafo 1, ñandebe, vaerepa ya leerán la Biblia cada día. Vaerepa ya leerán Cecilia. Ahora. PTI persona o leva cada día la Biblia tera Jehová ley catuete oviata a ose porata opa bae, como dice Salmo 1 al 3. Gracias, Kelly. Y ponainterei. Sí, hermana Flores. Como se dijo en la asamblea, no leer la Biblia es como leer la mente de Jehová. Y lo comparaba con los libros mundanos, que era como estar delante de la persona que los escribió cuando uno los lee, decía allí una mente viva. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de conocer la mente de Jehová, una mente viva, cuando leemos su palabra en la Biblia. Upeiseite, peisas e iguri, personas e iba o ñandere nonde. Mario. Y como decía el Salmo, como comienza, ¿no? Dice, va a ser una persona feliz, que va a ser como un árbol que está plantado a orillas de un río, que va a crecer fuerte, va a tener buenas hojas, va a dar buen fruto, y termina diciendo que todo lo que haga, al leer la Biblia, al leer la Ñandeyarañé, todo lo que haga va a tener éxito. Peiseite, Mario. Ahuyende. Y es ese párrafo 2. Upeanatico teme eputa y mija he pensado mimba ereleevare hina. La Biblia nemokune un oí ya le jamás ya yepu amoneta jamás ese.
Rele parie y catu leñe porandu con amba. Vai pasiembo eco parte ñande yara Jehová. Vai pa y catu ayapo co apeje iba. Vai pa y catu hay puru contexto hay putebo jama otro vez. Geñande por andú párrafo 2. Va panepitivota y de provecho jaguán deben de lectura de la Biblia. Y Rito. Humber, gracias. Aupen de leer la Biblia, Josué 1:8, que ya se pudo mongueta jaguajese. Jaupei, de leer ñane por andú. No, va epa xemboe co aparte. Va ella paicatu o ya poco ape iba. Cabe y a pensar de que qué texto le puede ayudar a otro hermano a animarlo. Peiseite, oye Marinés, y por ahí tereila en el comentario. Sí, Anita Maldonado. Ya levo Josué 1:8 cuando le dio esa sugerencia a Josué, Jehová mismo. Y supe que hay valiente, recibían malas o yurubea supe porque continuamente entonces ya iban a o ya posponan a entero un bae. A la o ya pojan y pueblo o manejan porque es upeno o ñepunua que o manejala y pueblo. Moisés o Manó, Potaitero, Guare. Entonces, ñande, oye, ya tenía enseñanza. Coape por anduje, imba, y catua, ya po, co anga, y cuarilera, ñande, ya bueno, oye, ya ñande, va, y continuamente ya llevamos que tajan, o miña aprende, vale. Peiseite, Ana. Awillende, baby, Jacoán, allá es a mí, párrafo 3. Va, ñande. Y tú debe apartar ne tiempo de leer la Biblia. Hoy cosechipi voy upevare, ñande yarañe ñane mokune, yay puru pona ñane tiempo. Paisa pa cature ya po upeva. Y ponatare apartáramos petei hora específico cada día de leer de Biblia. Hoy alguno que va y tiempo, pues jarebe voy poner. Otro catú o lee tarde mie, por ejemplo, o caruja hora. Jaoña veí o yapoa upeva, pues jare o quien voy mi. Vai hora pa o puta pona vetan debe leer de Biblia. Por andú párrafo 3, y va epa ya poco hay que tu hawaisa ni tiempo verle la Biblia. Porque vea, pedí comentarios, siendo escatuje. Sí, ya es a mí, hermanita Lorena. Upevaren ñande yara ñe ñanemo kuna ella puru pona jamal ñande tiempo ja Efesios 5:16 jape puru pona que pene tiempo porque iba a hijina humidía. Peisa, añetete, excelente. Marcos. Claro, como Heijaya Lorena, hoy algunos ombuqueba y tiempo pujarebebo y porá, otro catubo lee tarde mie, por ejemplo, o caruja ahora. Hoy habéis, hoy ya puedo upega pujare o que bubemi. Lo importante de Tererí es ya puru porá en el tiempo para leer la Biblia. Peisa, añetete, Upeisa ya es acá, familia Velázquez, o Ramón o Elsa. Que nosotros, por ejemplo, en el trabajo o en la casa o cualquier cosa que estemos haciendo, siempre nuestro pensamiento debe girar a lo que la Biblia enseña. Entonces debemos buscar un tiempo para leer la parte que nos interesa. Por ejemplo, cuando se apartó la familia de Jehová, ¿Jehová lo dejó abandonado? No,
porque ahí mismo puso una promesa. Y a través del tiempo, a través de la historia bíblica, hemos visto cómo Jehová fue protegiendo a las personas que se puso de su lado. Pecheite Ramón, Ahuillén debe. Ja, Upebareco anga heina, ya puedo mantener a tiempo. Cotidiana ya curi, jetamba eviña ejina las metas. Comundo ñande ocupa este treimba, pero ya para tiempo. Y apartaban a Pijare, Caru, en algún momento, ñamba apoya de 15 minutos, 20. Pero, vea, ñaicote, ella ya apoyan en baretes a un tiempo. Ñañepi amongetamina, debe. Vaya ikatu, ya apoyan de gusta vez a un apeya se tabe timba taanga. Haiponaite, mapa ikatu comenta. P ilustración. Va, lo icoagina betín y cosemiva. Belén. El ejemplo más claro, Yepa, casi Ndaipori ni PTI chico que le guste la ensalada, las verduras o las cosas saludables por naturaleza. Pero va ella es ella con ilustración, pe, que en Behueca tupe y Catuya disfruta de la comida saludable. Tal vez al principio no empiece como un deleite, tal vez empiece como un juego, como interpretar qué son los sabores, los colores, y en el otro ya se atreve a probar el plato. Y en el tercer imagen y Catuya es ella que ya Caru ya vea, yepa. Entonces, lo mismo con la lectura de la Biblia. Nosotros mismos, ya puedo ver algunas cosas, ya me gusta ver la lectura de la Biblia, aunque al principio sea un poco tedioso. Pisa, ñetete, Belén. Sí, hermanito. Sí, ojo, se vilanderera. La Biblia es el alimento que necesitamos. Pisa, ñetete, excelente. Pero, upébara, ñande llegó dice pa, ñande sí, o la mayoría, va, o ya pope mitad, o ya ve te enviundo gusta iba, pero hoy cote, oye, pero es casi de la vuelta, oye, pero o moicao, o completar alguna otra cosa, ni la verdura o licuaje tal vez, Jaupei sabe ahí, y hay que punto 4, ya disfrutara, ya le agua, es disfrutar el león de Biblia, genial debe, va, y Catu y Yetu Uyipiñan debe, según el párrafo 4. Hamba ya poana. A ver, hoy por casi la misma ilustración. Fabián. Pues está pidiendo tu uña por ahora leer la Biblia. A ver si todo uno pensa, pero será tu entretenido, te gusto, tan ya aburrimos ay, pico, no entender ponamos ay. A veces yo tú, hay más tiene que ver a veces el tema de el historial que tiene uno en cuanto a capaz que un campaña wow, y escuela por ahí, nunca ando estudiado azul y entonces no atrae súper el tema de estudio. Al igual que el tema de la comida, a veces ñandeñi me va a entre comida típica de Paraguay, comida argentina, tiene hermano voy a probar mañana en BU, como que medio reacio lento hasta que o probar un bocadito, y que a todo gusta súper. Hasta que de a poco ya acostumbrado juego a la comida ñandeyarecoba, o pues en cualquier aspecto, ayepa, en cuanto a la cultura y las comidas. A pesar de ver la Biblia, ve catupe capaz que de a poquito veo catupe, con el tiempo llega tu tama o ya agarrar su pepe a gusto. Pesa, ñetete, Fabián, pero ya examinan va de primera de Pedro 2:2. Mavapa o le enseñan de Raquel. Juanwa, upecha vei peñeja baite vaera peje kameme ñande yarañe y katu hanguaisha upeva rupive pekakoa hapeje salva ñande yarañe ningo jaete hina kambu puroite. Oye, Raquel, upevareko angañambo jovaita, ko ñane acabe con texto, oye, leva cuejeí, de pared redisfruta, betajan de lectura, releéramos la Biblia cada día. Vale, pare pensar un pez. Por ando ya ponen de texto vive. Valentín.
Ya pensar por áramo y justo beta porque catuete ya leéramos la Biblia todos los días, ñañe por ya entender la idea completa, ya se casé, parte ya le vagina. O vengo tapilla que la olla agarraba o abrí de la Biblia, o leo un pedacito, otro día va olla agarraba o abrí de otra parte de la hoy o leer por la Biblia. Sin embargo, te andas ahí el asunto, sino que añete apela todos los días, ya se irá por ti programa, ya lee pedir la Biblia, o vale hawaya, catuete y gusto está haupere, onyen botu paite la idea ya na came, ya entende, haupe ya ve upere, ya te ya la opere, ya de entendimiento ya hipote. Entonces, añete hapupere, ya agarrado pe gusto, ya se ve y más porque añete hape o por ahí teñan. Peisa. Peisa, ñetete. Ubaldo. Y por ahí te digo, te tomo esa cama ñande, porque yo cuando ponemos imitar va a ver teno y cote o cacua jamón y por un jamón cacua peisu cambure. O pebare ya nemo que ne co te tope y uña ni hambai te jamón ya heca ñane yarañe porque upeba o yo guajina te cambu puro y te. Entonces peba ñane mombarete tabe y opeare cato te y gusto tañan debe ñai cumburo guacha pe cambu y ñane yarañe. Peisa, ñetete Ubaldo. Jacuan ya es a mí, peteí video. Hoy se acaba de ñandar, vais por unos cuantos mitarusu o disfrutar yo leo la Biblia y cuay. Jaupeña vos baita, vos api por ando. Casi siempre ella upea le jamás, pero pujaré ya se caneó más a putu sentema. Ich war oft aus. Esta veces se caneó y ya se caigüe más a nace ánimo y alejawan ni mishimi la Biblia. Bei mir gab's auch. Petí tiempo y tú se ve alejawan la Biblia cada día, hanase constante guasui. Ya en el tiempo pe oye puro tereo mi red social, haumiares esta veces ya peretereña en el tiempo. Das hauptsächliche Hobby, was man will. Se aje se iterei mi vacue película, homiva ho use jehui jeta iterei hora. O amba ho uñan de jehui jeta tiempo e katua ya purupe teimba e importante vape. Tu ya se mo creen a esa cuano guare a leer ya ve la Biblia, añe comunica hajina Jehovandi. Ya niña ñembo supe a Jehová ombo Jehová y la Biblia rupibe. Jehová promete ña de mombarete tajaye ya pujamwa jae hoy potaba. Upe vare, primero ayer ure supe se mombarete jamwa, jaupe ya le sema la Biblia. Upe maro ayer decidía leer tajar la Biblia cada día. Añe puno mi libro se gusta bebaui y fácil ve jamwa cheve. Se añe por un Génesis, güey. Ale jamás en orden la Biblia completo. El libro de Esther jaela se gusta vea. Se amon baetere y Esther o yapobacue. Jale voy historia antende por ave un mimba eja e o jasabacue. Jai kwa por ave sube. Incluso añañandu al menos moguancha veyu pepe. Se puede muy tereipe programa de lectura semanal. Se gusta y que te voy a leer mi referencia o guañan de programa reunión penguana. O peyo y analizar reunión japu mi bae a leer mabacue. A leer upi mi información antende por aveo mi comentario ñe me eva jave y se puede a comentar jamás. Esta vez hay por una aplicación JW Library. Alejan a la Biblia. Pero ya leer a moña de teléfono pe. A ver si catúa GPT y mensaje. Anormalmente ñan de curioso, haya igual se trin mava pa un mensaje a ñan debe. Pero ni jamás se distrae, a moile ese teléfono en modo avión. Upea se putu baterei añe concentra pona janguape a leevare. Y gusto se ve a leer ogape, pero a disfrutar veía leer ya veo cape porque añandú añemo a huimeja Jehovare. Dahai leente mi relato allá en la Biblia pe, si no añeja ave añe porando. Va a ir pa Jehová moica correlato y ñeme. Va elección pe que tú aprende correlato güey. Por peche pues te voy a concentrar por jamás anda ahí a leente jamás pe. Pero peche anda ya puede ir a maya distraerse pe tepe. Peteña asamblea pe a aprender va pa se putimota se mandó a entender jamás umimba a leeva. A aprender a yepe a mongueta ya ve a seguir va a 4 pasos. Primero, a Jesamana umimba a leeva va pa sembo Jehová güey. Segundo, a Jesamana va pa aprender Jehová a propósito güey. Va pa jao yapota ko wiwi ko enoite.
Tercero, ahesavarape aleevan ba'éichapa ikatu chepytyvõ. Ha por último pensaban hacer a pichacuerare. Ahesamba eisapa ipurukua pe texto ipytyvõ hag̃ua chupekuéra. JW Library oreko 4 colores resalta hag̃ua umi texto. Ha ale ella ve ese tablet tera ese celular pe hay puru diferente color a resalta hag̃ua umi 4 pasos diferentes. Se venigo se gusta y tereí la dibujo. A pequeña ocasión para dibujar per armadura espiritual. A dibujar cada parte, hamba significa cada uno. Upese putivo a Jesacua hangwamba y tepa importante para armadura. A Jesacua Jehová o me jañan debe o pamba ñeco te beba, a nunca nañan de ya y año. Se gusta y tereía VIP sección JW Pejeraba actividades para estudiar la Biblia. Upepe y catuay por abopete y tema se gustaba alejangma. La Biblia u Jehová-wi, haya haihu Jehová haya poseja eje iba, upebara entender por nace y ñe. Ya investigáramos a entender peti tema yetuba, o ya popo na itereña andreje. Ya esa cuaya ya poja algo importante va, ha upeba ñandemo wibe Jehová. Jeta veces de cuay, va pajaeta Jehová peseñembo epe, ni va cosa de pa agradecer ta supe. Pero ale me merupi la Biblia, tu ya se putuvo, cuan hay cuaman va pajaeta Jehová. Se veña importante tereía leer la Biblia cada día. Upea se putuvo y me hangua tranquilo ambos jová y ya veo mi situación najano y esteba. Ta jae a mi situación ambos jová Jehová hoy cuamba eisa pañane putumonta. Ñe peruna y catu y yetu, hate cote vejina ñañeja ambaite ya le hangua la Biblia cada día. Pero con el tiempo y gusto y tereima, a cada día y fácil bella le hangua, haya juputu jagüere upemeta. Ay me segura Jehová o bugaja o geshara moñañeja aja. Hañambo a Jehová pe. Upea le importante vea yayapo. Ya está la opinión ya en duda. Con opecha no ya bojobaita, umi bojapi porandu, según pe video va epa yetu umi mitaru su cuera. Ele yetu a su cuera. Ismael. Apa video pues acá por ahí andar ya vale yetu ahora en día para hacer mis redes sociales. Esta teoría ya va diferentes redes sociales y con a la mayoría la mitad o entero vete y con la gente. Oye, concentrado peor. En realidad, en el tiempo. Por ejemplo, hoy cuando tengo mi video de 30 segundos, un rato en Guanaya y que tú me dijiste que modo hora y piña me. A pesar de las apuntes de tambo, vaya mi tan supera, andero este ahí ya puede hacer un hora. Pesa, nietete Ismael. Por andumo con jamba, es para pitivo chupecuero le jangua cada día la Biblia. Hoy pitivo chupecuera. Pues ya más escuelan va para el problema. Jamba hoy pitivo chupecuera. Ana. A veces yo me veo yo no veo Jehová pero me hago más marete. Ha o me eso me marete ha o pe mano ha e aveio ya posema la Jehová he iba. Ha o pe ya ve ha o vencer algunas cosas o molestaba superla o le dejan a la Biblia. Pesa añetete. Auye Ana ahí va en va epoya pojicuay interesante veja o chupecuera la lectura. Oye po. Mario. A mí, por ejemplo, me gustó lo que comentaba la hermana. A veces cuando uno lee de la armadura espiritual, del casco, de los lomos, la espada, quizás no lo entiende muy rápido, pero como lo hizo ella, ¿no? Que fue dibujando cada elemento de la armadura y poniendo para qué servía cada una. Entonces, de esa manera pudo disfrutar mucho más y entender mejor la lectura de la Biblia. Upeisa, añetete. Japo y betín recuadro, y que tú ya cita, y que tú añane y pitingo, ya estudias agua la Biblia. Que tú ya pues agua, y que tú ya cita. Hoy betín recuadro, orecoa. Belén.
Claro, es IPTI, punto, es KPTI Biblia, oye, traducí por ABA, hay fácil y entendés agua, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo. UPGI, Ñepurú, PTI, el EPTI, libro bíblico de Gustaveva, por ejemplo, UPARA, y Catú de Yape, recuadro, que era un tema interesante, Beba, de topaba la Biblia. Upeisa, ñetete. Upeisa, ñandebe, ñanotamo, pebepa, ya le yajao, jaña avanza. Upeisa ahí, JW Library, tereimba, oí, catua, ya le cobe tiene problema, upea ya estudia. Haya y puru ave una información que atopaba, petexto diario, ya lee página. Y punto número 5, ella prepara para estudiar cada lección. Pero tiene aplicación práctica. Salmo 119, 34. Más Pablo enseñando. Salmo 119, sí, hermana Rivero. Sheputungona ya entendido Hanwa y Katu Hanwa ya a cumplir de ley. Ella seguida umiva Shepugaite vive. Ahuye, Jacoan a la punto GI, ñambo bañagua, baile paña importante, reñembo, relembo, de Biblia, tera, reye preparan bo, de estudio. Baile, Elena. Porque la Biblia viene de Jehová. Pisa, ñetete, Jaupeimba es Iseupea Justina. Bueno, ya por una pequeña de lectura personal, o ya por y que toda ya disfrutar a niña de desarrollo un niño de ya lea todo ya y que toda niña me mandó a ver niña mintu una pe ya lea cueja o puta niña de peña na cama niña de corazón siempre ya quiero ver ella de ya ve que toda niña de en medio de las oraciones jañañe cuando ya tu día ya ve la Biblia ya aparta a niñas en Dumba de Betty porque las niñas en Dumba la otra cosa no pues ella de la ñana cámara ya tu día sino que en Dumba la otra cosa de ni catuya ni cosas entonces ñañe muy pequeña ñañe concentrar a mame a siempre ya tu día en la ñana de Biblia pues yo ñan de ayuda ta o muy ñan de ñana cámara entender a cualquier cosa ya lea ñaina. Ahuye Justina, Peix, ya examina petanga, como esa cabaña debe, porque ape me ñandebe tiene A, B y C, y catúa gina ñande prepara pona ñande estudiona, petit estudio ye ya poa, ya leo mi párrafo A, acá ya leo mi texto, o ya poa gina, ya he marcado mi palabra. Upeisa, frase humida y catúa ya explica ve. Ha, va para GIAP reikua para Pe por andu ya po vagina. Reikua para per recuadro. Como esa cañan de Belén. Oré testigo de Jehová, hoy purú diferente traducción de la Biblia, pero principalmente hoy purú ñan de Yarañé, la Biblia traducción del Nuevo Mundo, porque co-biblio ye traducí por A y fácil o ye lees o ni entendés Hawa, hoy purú me meñan de Yararera, es yape artículo iba JWP, orecopa mi testigo de Jehová y Biblia T. Es cierto, porque ustedes ñan de la Biblia es diferente. Y ahí van a preparado, ya me voy a agua. Upe hermano, ya pensamina con estudio y es o hermano iba y tú ni con antes de agua la Biblia. Hace nace tiempo, hace carne, oye pues agua upeba. Va a pandere pensar vea ver frase. ¿Será que vea peisa? Va a paña pensar vea ver frase. O muy ya venían de vea objeción. Ana. Sí, upebas etañas en duda alguna persona indica tú ya entendela pengo pe cuavante. No, porque la Biblia oye escribí este idioma pe sea contestar supe.
ya de cómo con entero idioma peca tuña aprende hañande ya a propósito upeba que ya iguaban a la ñemba e poñan en boese jama era poñe beneficia ñandebe upeba la ña o ñande ayudaba con anga hashambe usepete y michimi ese ejemplo experiencia mejor antes de ayer era que predicando por teléfono una señora dice, pero yo tengo mi Biblia. Y léalo, le dije yo. Y el texto le cité yo, Proverbio 1:33. Y lo leyó, un poquito, palabra difícil usaba. Entonces yo le dije, tu Biblia es la versión Valera. Sí, ¿cómo sabe vos? Me dice. Y porque esa palabra, esa Biblia es muy difícil porque tiene idioma antigua español. Y hay palabras que no sabemos, si no tenemos diccionario no aprendemos con eso, le dije yo. Y mirar cómo dice mi Biblia. Y investigar lo que dice tu Biblia y yo te voy a leer la mía que habla bien, le dije. Y le leí de vuelta y ella leyó de vuelta. La próxima vez vamos a leer juntas otra vez la Biblia. Y contenta estaba la señora. Era una persona grande. Qué linda experiencia, ¿eh? Tenía palabras fáciles. En resumen, ñande vejina y catujahuay se de provecho ñande la Biblia. Cada día ñamboy que y mi arapeti hora en específico ya estudia, ya lee jahuá, jala y por avea, ya ñepi amongueta mi problema. Upe areco anga ya recota la oportunidad de repaso. Va a panepitibota y de provecho veja Juan deben de lectura de la Biblia. Pete por ando. Va pepa y de provecho. Ubaldo. Bueno, Josué 1:8 de Iguriñan debe ya leer ara ñanyarañe hana hay upeba entonces si no ya yepu amongueta ese hapecha cato te ya disfrutata porque ya yepu amongueta ese ñantende ponabeta va epa ñande Jehová ñe el upibe Peisa ñetete moco hija va en momento pepa opita por aven debe leer jaguá jare estudia jaguá la Biblia pea que tu di comentario ya va en momento pea uno y uponande. Belén. Claro, cada uno es diferente, Ayepa. Seguramente por la mañana algunos, por la tarde o por la noche, pero lo importante es que ya se acabara PTI momentos específicos, ha programado, ya les hago la Biblia y que no se nos pase el día, sino que sea leer algunos versículos. Peisa, ja, por andupaja imba, eres paña importante de que prepara por cada estudio, ya le ve, porque o si no, daikatumo añambo Jehová espíritu non va a pomo ay ñanderie pipe awiyente ro vea pene comentario de pona peme evare ha ya seita con ñande ati. Muchísimas gracias, Bey Ñamende Humberto, y por interaico a comparte a Bey. Así que, ñambo tijawayan en reunión, ya puedo pedir un breve repaso. Ñande mandó a una lección ya ahora jabayan en Dibey. Ya saber si hay ejemplo, reconoce baekue, la naika tuima o yapo. De lección ñande guara, ñande modesto, ñande humilde, ñande reconoce moope paikatu ñame. Ja depende de upea, ñame jevape, lo mejor, sin compararnos, pero siempre siguiendo, esforzándonos también por seguir trabajando y alcanzar mayores privilegios para trabajar en la congregación. Upea justamente yo que ñande discurso de 5 minutos, hoy con el hermano Juan y Cargope, y en el putimo vaya ni ajawa, ya juputu mi meta, ya mejorar como orador, en la predicación, a la hora de hacer estudio bíblico, jabe ya es pe mete que tú bañamos ahí de precursorado, y que tú ni analizas en esa circunstancia, ja te llamo esfuerzo, ni planifica, y que tú vamos a ella, hoy coñan de precursor. Si no podemos ser precursores regulares, auxiliares, si no se puede 50, de 30. Ya esa curia yepa. Ni planifica que nada. A Jehová tu yao bendecita con esfuerzo. Próxima semana ya está Jehová siempre y justo. De esta amiga va bonita ejemplo. Va injusticia pues asaba cojicuí. Hamba ella para Jehová hay tiempo pues ya por justicia. Hamba ella para ya no beneficiaba y upeba. A ver ya está
Va en meta, peca tú llamas otro año de servicio, pero bueno, otra meta, ya va, hoy de jape necesidad. Así que, semana que viene ya se ita mi meta y que tú haré ñamoy. Ya le mando a la próxima reunión ya le contaba domingo a las 9 de la mañana con el discurso estudio atalaya, respectivamente en la asamblea de muy bien. Ñamos un atañan de reunión, ya pura heibo, pura hei 97, ahora que va por título, ña dependeñan de yarañe ere, ya y cobeja basado en Mateo 4:4, jaupeñan hermano Gustavo Moreira, vamos un atañan de B, ñembo de B. Ya yo dirigí Jehová Peña en Boerupibe. Oreru Jehová, Taugai Trei, Catus Agüere, Coca Arupetumbe, Ore hermanos Cueran de Iroime, Taco invitaciones ya puedo coborever, oye, reuní mis aguajas, oye, pues acá un mimba en de Orembo Evare, Catus Aguaisha Ore Marete, tanto como congregación, como ABI personalmente. Rogai Trei Jehová porque Coan va de provecho Ore Vejina Coana, ha Peisha Bairo Putu Hawaii Ore Pisacuera por aprender Hawaii Estamba en de Jehová. Ha ikatu Hawaisha ABI, los Hawaisha Angue, mi texto y ponaitevape, o mi neñe rupibe, lo cacuao, lo joven espiritualmente, porque cuando era depende no pe orere kobe, o pe vida, a eva añetete guava, hina Jehová. Pues ahora que na ore bendecí Jehová, como congregación, lo demás Hawaisha,
y Katu Hawaisha Jehová, Ara y Katu Hawaisha. Hoy me la mojina, ore cangupe te imbae, pero esa cuajaguar, oye, Katu Hawaisha, oye, pues amongeta. Hoy me la faltaron mejorar en algunas cosas. Katu Hawaisha, ya po Jehová. Peise Katu Hawaisha, ahora en bares tener en donde eran Jehová, ya po, mimba, en deben de gustar, y teteba. Lo hay veir, oye, deben de rogar, hermanos, cuérare. Katu Hawaisha, cuera, hoy me la a Katu. Mi Hawaisha en barete, de Espíritu Santo, Rupibe, a Peisha, Jehová y Katu Hawaisha siempre, obre con buen ánimo, barete y cuey a veí en sentido espiritual, Jehová. Lo lloren de petení perdón, va a ir o ya pobres, ya saquen por alto, Jehová, ha ore Rey Jesucristo, orera, Rupibero, gente pa coñemboa. Amén, Jehová. Hola, hola. ¿Eso va, Cecilia? Hola Ceci, muy lindo tu comentario, Kelly. Kelly comentó hoy, qué lindo guaraní, Kelly. Hola, Carolina, Cecilia. A esa fue mi. Yo por mucho vete, o puede aparecer pande. Ahí está. Ahí está, vai chapá. Vai chapá, me deja, pero vea. Tranquilo, página. A ver. Oga, y vejina, ve costiga. Sí. Ay, coge. Kelly, Kelly, muy lindo tu comentario hoy. Muy lindo guaraní tenés.